Se dice que hubo un hombre que nació de una mujer virgen. Dicen que este hombre creció y llegó a ser carpintero. Luego murió y resucitó para la salvación de toda la humanidad. Se ha dicho que este hombre llamado Jesús fue un loco o verdadero hijo de Dios, nacido de una virgen, que murió por los pecados de la humanidad y se levantó otra vez al tercer día. ¿Qué piensa usted? ¿Loco o hijo de Dios? Me gustaría hablar con un buen amigo mío. Tal vez le conozcas como Bobo, del programa Lugar Secreto. Su nombre real es José Registro. Nos hemos conocido por muchos años y yo sé que en este momento él está trabajando en el estudio de Lugar Secreto. Tal vez no debo molestarle, pero no, él es un amigo y se puede molestar a los amigos. Ven conmigo, vamos a hablar con José Registro sobre la vida infantil y juvenil de Cristo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Estoy bien, Juan. ¿Cómo estás tú? Pero muy ocupado parece. No tanto. ¿No? Ahora estamos trabajando en esta escenografía, pero estoy descansando un poco. Ok. Gracias por la taza de café. No hay por qué. Está bueno. Está muy bien. Estamos en un estudio muy interesante sobre la vida de Cristo, de los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Y estamos hablando de la niñez y de la juventud de Cristo. Y pensamos que tal vez tú nos... Estoy viendo ese amarillo, parece un bobo que se ha achicado. Es el hermano de Bobo. Ya. Lo estamos usando aquí en la escenografía. Mejor volver a la vida de Cristo. Bueno. Bueno, ¿qué me puedes contar? Yo sé que la Biblia habla algo de su, bueno, claro, de su nacimiento habla mucho. Tal vez cuando los magos vinieron habrá tenido sus 2 años, más o menos. Antes de eso, él estuvo, parece que le llevó al templo algo a los pocos días. Después a los 12 años otra vez fue al templo. ¿Hay más o qué me puedes decir de lo poco que yo sé? La Biblia no dice mucho. Pero como seres humanos curiosos, queremos saber más. Sí, ¿no siempre. es cierto? Pero tenemos que aceptar lo que nos da Dios a través de su palabra. Y en solamente el Evangelio según San Lucas encontramos información. En versículo 2, capítulo 2, versículo 24, 40, 41, 42, por ahí, cuando él fue al templo. Pero no nos dice mucho, pero hay ciertos puntos, ciertas pistas, información pequeña que podemos sacar de estos versículos. Por ejemplo, aquí dice en San Lucas 2, 24, nos da la información de a lo mejor era de una familia pobre. Porque leemos que cuando él fue ofrecido al Señor, cuando él fue ofrecido a Dios, que la gente, según la ley, tenía que dar un sacrificio a la vez. Y el sacrificio era a lo mejor un par de tórtolas o 2 palominos. Cosa bien barata. Un par de pájaros. Sí, nada más. Entonces, bueno, parece que José en su carpintería no era un ebanista, sino hacía la carpintería así nomás. Bueno, no tenían más religiones en esos días. No estoy hablando de religión. Ebanista, un carpintero fino. ¿Ah, sí? Uno que parece una religión. Uno que hace buenos muebles. Bueno, no. Esos muebles bien pulidos y todo, ¿no? No. Entonces yo diría que hubiera sido un niño que sabía trabajar, que tenía un trabajo más o menos fuerte, ¿no? Entonces esos cuadros y pinturas y arte, cuando pintan a Jesús como un debilito, un flaquito, con nada más que me gusta eso. Carne y hueso. No, a mí tampoco. Así no era, en mi opinión. Sí. Pero dice también que él fue dedicado,
al Señor, y cuando él tuvo 12 años, él fue al templo con los padres para la Pascua. Porque parece que no podían los niños ir al templo hasta cumplir 12 años, ¿no? Sí, parece. Entonces fueron a Jerusalén de Nazaret, llevándole a Jesús consigo, y fueron al templo, y cuando iban saliendo para la casa, nuevamente en Nazaret, no pudieron encontrar a Jesús. Desesperación. Sí, claro. Y le buscaban dentro de la familia, dentro de la multitud de gente, dentro de los niños que estaban jugando allí, viajando a la vez, y no podían encontrarle. Entonces tenían que regresar a Jerusalén. A lo mejor, parientes bien preocupados o enojados, o las dos cosas, ¿no? Porque Jesús no estaba en ninguna parte. Y le encontraban en el templo. Hablando con los líderes religiosos. Sí, sí. Qué impresionante hubiera sido eso. Claro, un joven de 12 años no más. Y su mamá se enojó. A lo mejor. Así a parece, lo mejor ¿no? Porque le retó ella un poco. dijo algo, ¿por qué estás haciendo esto? Pero Cristo, en ese sentido, en esa ocasión, ¿hizo un pecado en hacer eso? Parece que no, porque nos dice que él nunca pecó. Nunca pecó. Él fue tentado. Quiere decir entonces que él sentido. fue obediente a sus padres. Porque dice, no como tú y yo. y descendió con ellos después de haberle encontrado. No me estás haciendo caso. No, le ignoro. Y cuando le encontraron, dice que él descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Interesante. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, nos da la información allí que él era un buen joven, que él no rebeló contra los parientes, la sociedad, qué sé yo, como los jóvenes de hoy en día, sino él se sujetó a sus padres. ¿Cómo fue educado él? Bueno, como todos los niños, era una normalidad. No fue un ángel que venía y... No. Allá. No, pero él captó las cosas, yo creo, más rapidito que los demás niños, en mi opinión. No dice que sí, pero lo creo así, porque él tenía esa sangre divina del Padre celestial, y por eso creo que él era algo diferente en sus acciones, en su comportamiento, en su manera de obedecer a los padres, etcétera, y estudiar. ¿Crees que él fue un santito, un santón entonces? No, en mi opinión no era como tú. Digo, no era santo. Lejos de ahí estoy. Bueno, José, muchas gracias. No, porque... Siempre medio mal criado, ¿no? ¿Quién? Tú. El hermano de Bobo. Él. Bueno, puede ser. Sí. Bueno, te dejo volver a trabajo. Sé que aquí tiene mucho para hacer. Bueno. Y sigues grabando los lugares secretos. El nuevo lugar secreto me parece que ahora está saliendo. Y que Dios te bendiga en eso. Bueno. Y nos veremos en otra vuelta. Hasta la vuelta. Chao, chao. Chao. Hasta aquí el primer capítulo. ¡Qué emoción llegar a conocer mucho más de estos primeros eventos de la vida de Cristo! La Biblia no contiene muchos detalles porque esta época de la vida de Cristo era de menor importancia. La parte importante todavía estaba enfrente de nosotros. Lo que sí hemos visto es la introducción de Cristo a este mundo de forma milagrosa. Nacido de una virgen sin pecado, y al llegar a sus 30 años, ya listo para comenzar su ministerio aquí en esta tierra. Todo esto estaba de acuerdo con el plan maestro que Dios tuvo para este mundo. Qué bueno saber que en todo tiempo, en todo evento, Dios tiene el control.